En Habla, Perú Habla, y volvemos ahora con este tema que venimos desarrollando y que es peruanos ante el alza de precios. Todos en el país estamos enfrentando en este momento una alza de precios, pero sobre todo de lo que tiene que ver con nuestra alimentación y nuestra transportación, cosa que no solamente es algo que nos hace recordar momentos pasados, sino que nos pone en guardia. Y en el programa hoy día tenemos una invitada especial, que es Beatriz Sala. Ella es coordinadora del programa de cambio climático y agricultura sostenible de CEPES, del Centro Peruano de Estudios Sociales. Y con ella vamos a hablar de este momento complejo para poder entenderlo bien y para poder enlazarlo además con lo que hemos conversado en el segmento anterior con las representantes de las ollas comunes y los comedores populares. Hablantes, adelante. Sí, Beatriz, bienvenida. Entonces, y bueno, estamos realmente luego del bloque anterior que estaba centrado en esta dificultad que vamos teniendo los peruanos, y creo que de diferentes sectores, pero principalmente de los sectores menos favorecidos para la alimentación, ¿no? Y de estas estrategias que las personas están buscando para salir adelante, para reducir costos, pero da la impresión también de que hay una crisis en la propia producción de los alimentos, ¿no? Entonces quisiéramos que tú desde tu experiencia nos cuentes si esta es una crisis temporal, es producto de la pandemia, es producto de la coyuntura, o estamos ante una crisis, a una tendencia ya de crítica, digamos, en términos de la producción y la disponibilidad de alimentos en nuestra población. Adelante, Beatriz, y cuéntanos tu perspectiva. Sí, muchas gracias, antes que nada, por tener la oportunidad de hablar de estos temas que son tan importantes, ¿no? Y que no siempre le damos, pues, le damos la importancia que merece. Bueno, entonces, volviendo al tema de justamente la crisis en la producción de alimentos, ¿no? En realidad creo que podemos ver aquí dos etapas. Vamos a hablar primero del corto plazo, una crisis que viene prácticamente desde mediados del año pasado o un poco antes, y otra crisis que es de más largo plazo y cuyas consecuencias, si es que no hacemos nada, posiblemente la veremos dentro de 5, 10 o 20 años, ¿no? Pero primero hablaremos pues de esta crisis de emergencia, esta crisis que estamos todos, no solo el Perú, la mayor parte de países del mundo creo que está sufriendo una crisis de alza de precios de alimentos sobre todo, ¿no? Pero aunque hay algunos países que ya sufren por falta de alimentos, la mayoría estamos sufriendo por el alza de los precios, que también pues hacen que los alimentos se alejen de nuestras mesas, ¿no? Porque no podemos comprar la misma cantidad y calidad de alimentos cuando estos cuestan mucho más. Entonces, bueno, desde el año pasado, aproximadamente en el mes de agosto, se empezó a ver un alza sostenida de los precios de los fertilizantes sintéticos, químicos, que normalmente son los que se usan acá en el Perú para la agricultura, sobre todo pues la urea, pero hay otros como el nitrato de potasio y otros que empezaron a subir sus precios en el mercado internacional. Bueno, básicamente por cuestiones justamente del alza inflacionaria, y hay algunas cuestiones que tenían que ver pues también con problemas climáticos y otros a nivel internacional. Claro, esto ha sido mundial. Los países que tienen una producción interna de fertilizantes, pues no, en principio tuvieron problemas, pero no tanto. Pero nosotros acá en el Perú sí somos muy dependientes para todo lo que sea fertilizantes químicos de la importación. Entonces, a partir más o menos de agosto del año pasado, si uno veía pues estas tablas estadísticas donde se pueden ver los precios de las importaciones, uno puede ver pues que, por ejemplo, el precio de la urea es el fertilizante que más se usa en cultivos como arroz, papa, maíz, que son de los que más se consumen acá. Pues los precios empezaron a subir así, ¿no? Entonces empezaba a ser una escalera que cada vez se hacía más empinada. Y ya lo más lamentable, creemos nosotros, desde CEPES,
es que ya en esas épocas, estamos hablando pues del segundo semestre del año pasado, ya los propios gremios de agricultores estaban advirtiendo que esto estaba pasando y que íbamos a entrar en una crisis alimentaria, pues este año sobre todo, ¿no? Aunque también el año pasado se vio algo. Pero pedían en ese momento algún tipo de apoyo para no entrar en crisis. Básicamente pedían pues que se diera subsidio para que ellos pudieran acceder al fertilizante, porque en ese momento de que costaba más o menos 60 y tantos soles, menos de 70 soles por saco, pues ha pasado más de 200, ¿no? Entonces Beatriz, ellos disculpa, pedían, sí. quería hacerte una consulta también, porque estás haciendo un análisis bastante detallado de la situación, pero en radio el tiempo es un poco mezquino, entonces queremos tratar de tener toda la posibilidad de saber tus opiniones y tu experiencia y conocimiento del tema. Te quería consultar algo adicional que me parece que también conforma esta suerte de crisis concurrentes. Con tu expertise en el tema del cambio climático, además del problema de precios, hace un tiempo se vienen dando reportes sobre que el cambio climático impacta también en la pérdida de determinados componentes, nutrientes, vitaminas, por parte de plantas, por parte de, digamos, componentes de la canasta básica, que sobre todo en el ámbito más hacia el ámbito rural, pero que también termina impactando en el ámbito urbano. Normalmente nosotros asumimos que hay determinada carga nutricional, vitamínica, por decir, en una papa o en un tubérculo o en una planta determinada, pero que por efecto del cambio climático eso también está decreciendo, o sea, se está produciendo también ahí un detrimento de las propiedades, independientemente de lo que ya es complicado con los precios y la crisis alimentaria que estamos abordando ahora. Entonces, ¿cómo ves tú esto? O sea, esta tendencia de crisis un poco más de tiempo largo o de tiempo medianamente largo con esta crisis más de coyuntura que tú comentabas, ¿no? Básicamente Sí. por esta conjunción de cambio climático, guerra y crisis desconocidas que nos caen como lluvia, ¿no? Claro, sí, justamente, bueno, pasando justamente a esa conjunción, ¿no? O sea, el key de la cuestión son dos cosas en el corto plazo. Que nos hemos acostumbrado en el Perú, los productores sobre todo se han habituado a fertilizar con agroquímicos. Y eso ha causado la crisis actual porque no se tienen pues alternativas, ¿no? Entonces, por lo menos los agricultores que utilizan estos fertilizantes pues están desesperados por obtenerlos, pero no son todos los agricultores. Hay muchos agricultores que cultivan con técnicas agroecológicas, sobre todo en la parte andina del país, y ellos quizás no estén tan necesitados en este momento de conseguir urea, y más bien están necesitados de conseguir apoyo para adquirir fertilizantes orgánicos que hay en el mercado, o en todo caso fabricar, elaborar su propio fertilizante, ¿no? Pero eso justamente tiene que ver con cambio climático. A ver, lo que sucede es que efectivamente, o sea, la calidad nutricional de los alimentos por el cambio climático pues puede verse afectada. O sea, si es que la temperatura baja de un determinado nivel o sube de un determinado nivel, la calidad del alimento en términos nutricionales efectivamente empieza a bajar, y su producción también empieza a bajar en volumen, en fin. Entonces sí tenemos un problema de largo plazo en cuanto a la productividad de la agricultura, ¿no? Esto está agravado porque, como decía yo antes, o sea, los agricultores peruanos, desde los pequeños hasta los agroexportadores, están habituados a usar agroquímicos. Y el uso de agroquímicos también agrava esta situación de que los alimentos pues, pierdan nutrientes, que los suelos donde se cultivan también sean menos fértiles cada vez, porque cada vez necesitan más fertilizantes, ¿no? Posiblemente llegue un momento en que simplemente esté tan degradado el suelo que ya no puedan producir ni siquiera lo que producen ahora. Entonces, lo que es necesario realmente es empezar a ver justamente que no pase esto, ¿no? Que dentro de 10 o 20 años
no estemos en una situación en que nuestros suelos, el agua también, pues estén tan degradados, tan contaminados, que no se pueda cultivar con la misma calidad y cantidad que es necesaria para alimentar a todos los peruanos. Y Beatriz, permíteme, nosotros mismos. permíteme una interrupción, por favor. Tenemos Adelante. que escuchar a un oyente que se llama Adelante. César, a un oyente que se llama César, que nos va a hacer un comentario sobre lo que estamos hablando para continuar nuestras reflexiones y sobre todo las que tú estás poniendo sobre la mesa que nos parecen tan interesantes. Adelante, por favor. Adelante. Voy al mercado 3 veces a la semana y veo que siempre hay algo que subió de precio. Pienso que al menos el gobierno debe dictar alguna medida para que al menos el pollo, el huevo, la leche, el azúcar o el arroz, que son el alimento más básico de la canasta familiar, no suban de precio. El único que puede hacer algo es el gobierno. Parece ser que tiene nuestro oyente algo de razón. Sin embargo, Beatriz, el tema de inseguridad alimentaria que estamos viviendo parece ser uno que venimos arrastrando hace mucho tiempo. El tema de los agroindustriales y el consumo de fertilizantes químicos, el tema de cada vez más frecuencia de cultivos de un solo tipo, nos pone frente a una falta de políticas pensando en términos de futuro. Si yo como ciudadano que tengo estas dificultades ahora por el alza de precios, ¿qué le debo exigir al gobierno para no tenerle miedo al futuro? Sí, bueno, en primer lugar, y también refiriéndonos pues a este bloque anterior que mencionan ustedes que han tenido con las señoras de las ollas comunes. Las señoras de las ollas comunes, que nosotros también tenemos relación con ellas, la señora Fortunata, por ejemplo, también están de acuerdo en que lo que se tiene que hacer es promover el desarrollo de una agricultura más sostenible, más resiliente a estos shocks económicos, comerciales que tenemos. Y esa agricultura más resiliente, que no vamos a caer pues en crisis cada vez que se produzca un alza de precios en el mercado internacional, esa agricultura resiliente es la agricultura agroecológica. Bueno, eso es un poco repetitivo, pero eso es lo que se requiere. Actualmente hay una asociación de productores agroecológicos que tiene pues representación en varias regiones del país, que es la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE Perú, que han presentado al Ministerio de Agricultura, pero también a la PCM, porque es un asunto en realidad multisectorial, se ha presentado una propuesta de Programa Nacional de Agroecología, justamente para empezar una transición hacia una agricultura que sea más sostenible, que también permita pues de que los peruanos no estemos dependiendo de los agroquímicos que ni siquiera se producen acá, y que además seamos más resilientes al cambio climático. Este Programa Nacional de Agroecología, que también apoya, por ejemplo, la Red de Ollas Metropolitana de Lima y algunas organizaciones también de comedores y muchas organizaciones de agricultores en todo el país, está en el despacho del Ministerio de Agricultura en este momento, en el Viceministerio de Políticas Agrarias, pero con todas estas inestabilidad política que estamos sufriendo en estos momentos, pues no se le presta la atención debida, ¿no? Incluso se ha conversado con el nuevo ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, que o sea, él viene justamente del movimiento de promoción de una agricultura sostenible, agroecológica, pero bueno, parece que en estos momentos, pues justamente está totalmente limitado por esa inestabilidad política que tenemos, ¿no? Sí, Beatriz, realmente... Pero eso es necesario, Sí. Beatriz, lo que nos vas planteando realmente Adelante, sí. Va pintando el panorama en el que estamos, ¿no? O sea, va pintando, claro, y el programa estaba planteado un poquito para ver esta alza de precios en general, pero claro, deviene en lo más significativo para las personas,
que es el alta de precios para los alimentos y que denota simplemente uno de los dramas más grandes del ser humano, y es que no tiene recursos para comer, no puede cubrir sus necesidades alimentarias. Y vemos, claro, que en uno de los extremos se busca resolver con el tema de las ollas comunes y de los comedores, pero en el otro extremo tú nos vas planteando un problema realmente crónico y de un ciclo largo, digamos, en el que tiene que ver con este tema de los fertilizantes, pero también tiene que ver con algo más global que tiene que ver con el cambio climático. Bien, y también creo que nos planteas un poquito esta necesidad de que el gobierno intervenga en varios planos, tal vez, ¿no? Que lo haga ya, y esta dificultad que está teniendo por esta crisis política de intervenir. Bien, Beatriz, te agradecemos mucho tu participación en el programa. Las reflexiones también para nuestro público, y ojalá que tengamos los peruanos la capacidad de remontar esta situación y no lleguemos a estas crisis que se anuncian, que pueden ser más críticas en el futuro. Muchas gracias.